En un mundo repleto de estrés y que pasa a gran velocidad, alcanzar la felicidad pareciera prácticamente imposible. Pero, ¿y si la clave para alcanzar la felicidad se encuentra en ideas que tienen más de 2000 años? Hoy quiero hablar sobre la filosofía de Epicuro, un pensador griego que nos demostró que la felicidad no se encuentra en acumular riquezas ni perseguir placeres vanos, sino en encontrar la tranquilidad y la paz mental, o sea, la ataraxia. Y aunque ya hice un video hablando sobre uno de los psicólogos más famosos de la actualidad, Harold Maslow, y su doctrina al respecto de la felicidad en aquella pirámide, hoy lo voy a hacer desde la perspectiva de un filósofo considerado como uno de los más grandes hedonistas de la historia. Epicuro nació en el año 341 a.C. y fundó una escuela de pensamiento que promovía una vida sencilla, alejada de los excesos y enfocada en la amistad, la reflexión y el equilibrio. A esto se le ha llamado hedonismo moderado o hedonismo inteligente. El lugar para transmitir su doctrina era la escuela llamada El Jardín, que tal cual era un jardín. Así como Platón fundó la academia y Aristóteles el liceo, Epicuro también tenía un lugar para construir su conocimiento y transmitir esa doctrina. Pero a diferencia de estos dos últimos, en el jardín cualquier persona podía entrar. No importaba su condición, no importaba si era hombre o si era mujer, no importaba si era libre o no, tampoco importaba si sabía o no sabía geometría. Cualquier persona podía entrar en el jardín. Y esto le valió grandes críticas al propio Epicuro. Otra crítica importante que se le hizo a Epicuro fue el concepto de hedonista. Y es que suele pensarse que un hedonista es aquel que piensa que la vida es solo una y que por lo tanto hay que caer en los excesos y hay que vivir al máximo todo el tiempo. Y sí, así pensaban algunos hedonistas, como el caso de Aristipo de Cirene, pero no es la misma situación con Epicuro. Epicuro pensaba que era importante el placer, pero más que el placer, evitar el sufrimiento. Es decir, para Epicuro, la felicidad no se encontraba en sí mismo en el placer, sino en el sufrimiento que estamos evitando al obtener ese placer. Por ejemplo, si a ti te gusta consumir un alimento, ese sería un placer. Pero si sabes que el alimento te hace daño y lo consumes aún así constantemente, eventualmente tendrás sufrimiento, por lo que ese placer no habrá valido la pena. ¿Qué es la ataraxia? Para Epicuro, los humanos tenemos que buscar la ataraxia, que es un término griego que se refiere a la ausencia de perturbación, o sea, es el estado ideal en el que todos deberíamos de vivir. Se trata de una sensación de paz interior que surge cuando liberamos nuestra mente de miedos, ansiedades y deseos innecesarios. El tiempo sublime, el nirvana pues. Pero eso no quiere decir que Epicuro propusiera que fuéramos indiferentes a todo lo que nos rodea, no como lo mencionan los estoicos, o como lo hablan estos constructivistas posmodernos que dicen que todo lo que hay alrededor depende de cómo lo veas tú. Para Epicuro, la ataraxia es más bien un estado emocional que nos permite disfrutar de la vida sin ser esclavos de nuestras pasiones ni de nuestras frustraciones. Por ejemplo, imagina un lago en calma, sin olas ni disturbios. Así sería la mente de alguien que ha alcanzado la ataraxia. Una mente serena, clara, libre de ruido y lista para apreciar los verdaderos placeres de la vida. Pero estos placeres también merecen su estudio, porque no todos los placeres son igualmente valiosos. Epicuro clasificó los placeres en tres grandes grupos: placeres naturales y necesarios, placeres naturales pero no necesarios, y placeres que no son ni naturales ni necesarios. Veamos a continuación cada uno de ellos. Placeres naturales y necesarios. Estos se refieren a placeres básicos, cosas como comer cuando se tiene hambre, dormir cuando se tiene sueño, ir al baño cuando se tienen ganas. Son placeres muy simples, pero indispensables para poder vivir bien. Estos serían como las necesidades fisiológicas que mencionaba Maslow en su pirámide, pero le podemos agregar otras cuantas más, como el hecho de tener compañía, tener amistades. Relacionarnos con los demás sería en la mayoría de los casos un placer natural y también necesario. Placeres naturales pero no necesarios. Por otro lado están placeres como comer en exceso o acumular bienes materiales. Pueden ser agradables, pero no son indispensables. Epicuro no rechaza estos placeres, solamente advierte que su abuso puede convertirnos en esclavos de ellos mismos. Digamos que a una persona le gusta comer tacos con demasiado picante. Esto puede hacerlo de vez en cuando, pero si lo hace muy constantemente, el cuerpo le pasará factura y generará daños irreparables en su sistema. O peor,
Podría volverse adicto a sustancias que pareciera que le dan un placer, pero este placer es muy efímero y son en realidad únicamente dañinas. Epicuro nos advierte que perseguir estos placeres todo el tiempo puede llevarnos a la insatisfacción, a sentirnos vacíos. Placeres vanos. Por último están placeres que no son ni naturales ni necesarios. Por ejemplo, utilizar ropa es algo necesario debido a que evolutivamente hemos perdido pelo y esto nos pone en situaciones de vulnerabilidad ante condiciones de temperatura cambiantes. Pero ¿realmente es necesario que esa ropa, hecha con los mismos materiales y bajo los mismos procesos, valga 100 veces más que otra? Para Epicuro, la búsqueda desmedida de riqueza o de reconocimiento genera más ansiedad que placer. Y en realidad cuando se alcanza no aporta una felicidad duradera. Por eso Epicuro nos invita en este momento a reflexionar si es que en realidad necesitamos esos bienes, o si la búsqueda de estos principios más bien nos alejan de la felicidad. ¿Cómo es posible aplicar todos estos conocimientos en la vida actual? Si bien, según algunos historiadores, Epicuro dejó más de 300 obras para entender la filosofía hedonista, lamentablemente solo han llegado 3 hasta nuestros días. Sería fácil confundir el hedonismo de Epicuro con el de Aristipo. Pero con lo que se sabe hoy en día podríamos aprender de Epicuro que la felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. Podemos empezar por valorar los placeres simples, una conversación con un amigo, un paseo en el parque o un momento de silencio al final del día. Deberíamos aprender a distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que solo deseamos por impulso. Al hacerlo, podríamos reducir el estrés y alcanzar la ataraxia. La filosofía de Epicuro nos enseña que la felicidad no es un punto lejano o imposible de alcanzar, sino un camino que construimos todos los días. ¿Qué opinas de la filosofía de Epicuro? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que puedes liberarte de los placeres vanos que te alejan de la felicidad? Puede ser que, como decía Epicuro, no arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Recuerda que lo que ahora tienes, alguna vez lo esperaste con ansias. Y hasta aquí el video de hoy. Les recuerdo que me ayudan mucho si se suscriben al canal y si le dan like a este video para que el algoritmo empiece a moverlo un poco más. O que compartan el video con alguien a quien ustedes consideren que le pueda ayudar o le pueda gustar. Nos vemos en el próximo video.